Vamos a ver otro caso. Una familia con una condición hereditaria que resulta en hipercolesterolemia llega al consultorio por consejo genético. Los niveles plasmáticos de colesterol de LDL para los individuos B, C y F son de alrededor de 300 miligramos por decilitro. Aquí está el pedigrí para B, C y F. Para los demás individuos tienen niveles normales de LDL que son menores a 100 miligramos por decilitro. Se sacan muestras de sangre para la prueba de dot blood hybridization utilizando probandos de oligonucleótidos específicos para el alelo para la condición asociada con esta hipercolesterolemia. El pedigrí de la familia, los miembros de este pedigrí que tienen niveles de LDL severamente elevados se ponen en negro. Aquí están en negro. Una prueba positiva con el dot blood hybridization utilizando los probandos de oligonucleótidos específicos para el alelo también se muestran en negro. Entonces aquí están, estos son los que salieron positivos para la prueba. ¿Cuál de los siguientes fenómenos mejor explica los resultados vistos en esta familia? Anticipación, penetrancia incompleta, pleiotropismo o pleiotropía, implantación o que sea una enfermedad recesiva ligada al X. Aquí está el pedigrí. Entonces, asumiendo que ya tienes tu respuesta, voy a continuar. Entonces, primero, lo que tenemos que saber es pues, la enfermedad que viene o la enfermedad que tiene esta familia. Aquí nos dice que es hipercolesterolemia, específicamente es hipercolesterolemia familiar. Esta es una enfermedad autosómica dominante. Esto quiere decir que con que haya uno de los cromosomas mutados, ya se tiene la enfermedad. Obviamente se pueden tener los dos cromosomas mutados, pero con uno que esté mutado, ya tiene la enfermedad del paciente. Entonces, ya descartamos la E. Esto no es una herencia recesiva ligada al X. Esta es autosómica dominante. Esta no es. Vamos a ver qué pasa. Aquí tenemos los pacientes, o en negro están los pacientes que manifiestan la enfermedad, que tienen niveles elevados, o aquí sinónimo de manifestar, me estoy refiriendo a que tienen niveles elevados de colesterol, digamos como de 300, que es lo que aquí decía. Entonces digo que manifiesta la enfermedad es que tienen niveles como de 300 miligramos por decilitro. Y aquí tenemos los que salieron positivos para la prueba. Equivalente a decir que salieron positivos para la prueba, que esto quiere decir pues que tienen el cromosoma, se encontró que tienen el cromosoma mutado. Entonces estos tienen el cromosoma mutado. Ahora vamos a comparar el que tengan el cromosoma mutado con que manifiesten la enfermedad. Entonces el individuo A no manifiesta la enfermedad y no se encontraron cromosomas mutados, ¿ok? Al individuo B, este sí tiene la enfermedad o manifiesta la enfermedad y se encontró un cromosoma mutado, 1 o 2, aquí no nos dice, pero pues con uno que tenga el cromosoma, con un cromosoma mutado ya tienen la enfermedad, entonces 1 o 2 de todos modos tienen la enfermedad, ¿ok? El C manifiesta la enfermedad y salió positivo para uno o dos de los cromosomas, ¿ok? El D no tiene la enfermedad y salió negativo, ¿ok? El F, me vas a hacer el F salió positivo para los cromosomas o para un cromosoma y presenta la enfermedad. Pero el E no tiene la enfermedad y salió positivo. Entonces es un paciente que se detectó que tiene el cromosoma mutado, tiene un cromosoma mutado, y recordemos que como es autosómica dominante, con un cromosoma mutado ya se manifiesta la enfermedad, pero este paciente tiene el cromosoma mutado y no está manifestando la enfermedad. Entonces, ¿qué pasó aquí? Esto se llama penetrancia incompleta. Penetrancia incompleta es cuando tenemos un paciente que tiene una enfermedad autosómica dominante, o sea que tiene un cromosoma mutado, puede ser 1 o 2, pero con uno basta, tiene un cromosoma mutado y pues esto es necesario, es suficiente para que el paciente me expresé la enfermedad, pero hay lo que se llama la penetrancia incompleta, que es, digamos, como si no le penetrara la enfermedad. Esto es que aunque tenga el cromosoma mutado, no va a manifestar la enfermedad. Tiene el cromosoma mutado, le puede pasar el cromosoma mutado a su hijo y su hijo puede presentar la enfermedad, pero no a todos los pacientes se dice que se penetra la enfermedad, que les penetra la enfermedad. No todos los pacientes van a manifestar la enfermedad. Esto es, por ejemplo, en el cáncer de mama hereditario, que es un defecto en el gen BRCA1 o 2, que es en el cromosoma 17, pero bueno, una mutación ahí es una condición de cáncer de mama hereditario autosómico dominante, pero no tiene penetrancia completa, tiene penetrancia incompleta. Eso quiere decir que no todas las pacientes que tengan esta mutación en este gen específico van a tener cáncer de mama. La penetrancia es como de 70 a 80%. Entonces, no es, si queremos saber cuál es la probabilidad de que un paciente tenga cierta
cierta enfermedad autosómica dominante, pues hay que multiplicarlo o hay que hacer la probabilidad de que los padres le pasen el cromosoma mutado al hijo, pero siempre multiplicarlo por la probabilidad de la penetrancia. La penetrancia en el cáncer de mama es 70%, entonces la probabilidad de que la madre le pase el cromosoma, bueno, la madre o el padre le pasen el cromosoma mutado a la hija, y multiplicado por 70% porque es la penetrancia. O sea, el 70% de las mujeres que tienen el cromosoma mutado, nada más el 70% manifiestan la enfermedad, aunque 100, o sea, aunque de las 100 todas tengan el cromosoma mutado, nada más 70 van a manifestar la enfermedad, y estoy hablando de una enfermedad autosómica dominante. Esto de la penetración completa nada más le aplica a las enfermedades autosómicas dominantes. Entonces, aquí pasa lo mismo que en el cáncer de mama. Tenemos aquí nos están diciendo que el se encontró que tiene cromosoma, bueno, uno o dos cromosomas que tienen la mutación, y eso es suficiente para que el paciente manifieste la enfermedad porque es autosómica dominante. Pero aquí el no está manifestando la enfermedad. Eso es porque la enfermedad no le penetró, porque esta enfermedad tiene penetrancia incompleta. Entonces, ¿qué es lo que explica el pedigrí? De que hay unos pacientes que salen, que manifiestan la enfermedad y salen positivos para la prueba, pero hay un paciente que no manifiesta la enfermedad y salió positivo para la prueba. Eso es penetrancia incompleta. Ahora, si él tiene, por ejemplo, un hijo, su hijo puede salir con la mutación, o bueno, puede manifestar la enfermedad si él le pasa el cromosoma mutado, y aparte si a ese paciente sí le penetra la enfermedad. Entonces, aunque tengamos un paciente que no le penetró la enfermedad, si le pasa su cromosoma malo a su hijo y a él sí le penetra, pues puede tener, o sea, puede haber un hijo que tenga la enfermedad y el padre que tenga el cromosoma mutado y que no manifieste la enfermedad por la penetrancia incompleta. Entonces ya vimos, esto es penetrancia incompleta. Vamos a ver qué son las otras. Esta ya vimos que no es. Anticipación, esto es en las enfermedades que son por trinucleótidos de repetición, como es por ejemplo el síndrome de cromosoma X frágil, o por ejemplo la ataxia de Friedrich, o la enfermedad de Huntington. Pero bueno, aquí lo que pasa es que en cada generación hay más repetición de este trinucleótido, de estos tres nucleótidos. En la siguiente generación cada vez hay más copias, y esto va a hacer que el paciente, o en cada generación, el paciente se presente con la enfermedad a una edad más temprana y más severa. Esta es anticipación, pero este no es el caso. La hipercolesterolemia familiar no es por trinucleótidos de repetición, entonces esta no es. Pleiotropía o pleiotropismo, esto es que una mutación en un gen nos da manifestaciones en varios órganos. Por ejemplo, el síndrome de Ehlers-Danlos. El síndrome de Ehlers-Danlos es por defecto de la colágena, y el paciente se presenta con extremidades, bueno, puede ser con extremidades largas, que eso es más de síndrome de Marfan, pero también puede pasar, tener extremidades largas, va a tener moretones fácilmente, va a tener articulaciones como flexibles y va a tener piel extendida, como hiperextendida, hiperflexible, y como asociamos todo esto o todas estas cosas de que tiene las articulaciones como flexionadas, móviles, que tiene la piel hiperextendida, que tiene los moretones fácilmente. Como asociamos todo esto con nada más una mutación en un gen, o sea, tenemos manifestaciones en varias partes del cuerpo nada más por una mutación. Entonces, esto es pleiotropía, que nada más por una mutación se manifiesta en varios órganos que no se ve relacionado. Por ejemplo, el síndrome de Marfan también se presenta más o menos igual. El paciente tiene extremidades largas, tiene también articulaciones como flexibles, puede tener también la piel hiperextendida y tiene dislocación del cristalino. ¿Cómo asociamos que tenga dislocación del cristalino con que tenga extremidades largas? Nada más con una mutación. Entonces esto es pleiotropía, que nada más por una mutación en el cromosoma que codifica para la fibrilina en el síndrome de Marfan nos está dando una manifestación en varios órganos que no se ve relacionado. Esto es pleiotropía. Este no es el caso de la hipercolesterolemia. La hipercolesterolemia familiar sí podemos tener, por ejemplo, los nódulos, los xantomas en varias partes del cuerpo, pero esto nada más se explica pues porque se están depositando las LDLs ahí en distintas partes del cuerpo, y ya. Entonces pues el paciente se presenta con xantelasmas, que es por ejemplo depósitos de LDL alrededor de la córnea, o los xantomas, que son depósitos de LDL por ejemplo en los tobillos. También puede tener, pues va a tener aterosclerosis, pero esto sí se puede explicar nada más porque tenemos aumento de la LDL. No es como en el síndrome de Marfan, en donde como asociamos dislocación del cristalino con extremidades largas. Entonces pleiotropía no es. Improntación, esto es específico para los genes, o bueno, para la enfermedad de Prader-Willi y Angelman. Para empezar, el paciente no viene ni con Prader-Willi ni Angelman, pero bueno, entonces la improntación es cuando tenemos que en lugar de que los dos padres pasen sus cromosomas activados al bebé, esto es por ejemplo en el cromosoma 22,
la madre le pasa un cromosoma 22 al hijo y el padre también, y los pasan obviamente de una manera activada. En la implantación vamos a tener genes que son metilados por uno de los padres, o sea, cuando pasan al bebé, pasan de una manera inactiva, nada más de uno de los padres. Por ejemplo, en el caso de síndrome de Angelman, la madre va a pasar su cromosoma 15 normal, así activado, pero a un segmento específico del cromosoma 15 del padre se le va a poner un grupo metilo, o sea, se va a metilar y esto va a inactivar a ese gen específico. Entonces, cuando pasa aquí al bebé, entonces si llegara a haber una mutación en el cromosoma 15 de la madre, específicamente en el gen que el padre le hizo una metilación, entonces si aquí tenemos una mutación, pues el bebé no tiene con qué compensar porque tiene inactivado ese alelo específico que viene del padre. Entonces es como si no tuviéramos el del padre. Si tenemos mutación en el de la madre, ya sea el síndrome de Angelman. Entonces la implantación es que uno de los padres hace metilación de uno de los alelos, hace metilación, o sea, es como si lo inactivara. Entonces nada más tenemos el de uno de los padres para funcionar. Si este muta, no tenemos el otro para compensar porque está inactivo. Esto es, por ejemplo, síndrome de Angelman para la madre, o si el que tiene el defecto es el cromosoma del padre, en cuyo caso la madre es la que impronta, la madre es la que pone el metil, eso sería síndrome de Prader-Willi. Pero bueno, esto, aquí damos un repaso rápido de qué es improntación. Ya en otro video está más explicado qué es lo de la improntación. Y pues obviamente esto no es improntación, la hipercolesterolemia familiar no es improntación, y si nos estuvieran preguntando de improntación sería específico para el síndrome de Prader-Willi o el síndrome de Angelman, que son los super conocidos. Angelman serían pacientes que tienen retraso mental severo, tienen ataxia, se mueven como, le dicen como si fuera una marioneta, y clásicos serían en condiciones inapropiadas. Este sería el síndrome de Angelman, que sí es por implantación, o el síndrome de Prader-Willi serían pacientes super obesos, desde niños super obesos, que todo el tiempo están comiendo y comiendo y comiendo, y si no comen, pues están haciendo como drama y tienen hipoplasia de los genitales y de las extremidades distales, de las manos y de los pies. Puede tener retraso mental, pero es leve, no es nada comparado con el retraso mental de síndrome de Angelman. Pero bueno, entonces implantación no es. Y ya vemos que es una enfermedad autosómica dominante. Enfermedades autosómicas recesivas ligadas al X, por ejemplo, síndrome de Duchenne o síndrome de Becker, que obviamente se prestaría como un paciente. Síndrome de Duchenne nos dirán que el paciente tiene el signo de Gower, que es cuando se está parando, o sea, se pone en el suelo y cuando se quiere parar, utilizas tu cadera para levantarse, y obviamente serían pacientes como de 5 o 4 años cuando se diagnostican, y a los 2 años están en sillas de ruedas. Obviamente esto no tiene nada que ver con la hipercolesterolemia. Entonces nada más fue un ejemplo de una enfermedad autosómica recesiva ligada al X. Entonces la respuesta correcta es hiperetrancia incompleta, es una enfermedad autosómica dominante. Es una enfermedad autosómica dominante y tenemos un paciente que salió positivo para un cromosoma mutado, pero no expresa la enfermedad, y es una enfermedad autosómica dominante. O sea que con un cromosoma que tiene la enfermedad se manifiesta la enfermedad, pero esta es una enfermedad que tiene penetrancia incompleta. Esto quiere decir que aunque haya pacientes que tengan nada más un cromosoma, o bueno, uno o dos que tengan el cromosoma mutado, que deberían de expresar la enfermedad porque es autosómica dominante, no todos lo expresan porque la enfermedad no les penetró, por eso es penetrancia incompleta. Este paciente es positivo para un cromosoma mutado, pero no manifiesta la enfermedad. Entonces aquí hubo penetrancia incompleta, la enfermedad no le penetró a este paciente. Eso es penetrancia incompleta. Anticipación ya vimos que es por trinucleótidos de repetición, en donde en cada generación hay más trinucleótidos, el paciente se presenta a una edad más temprana y con manifestaciones más severas. Implantación ya vimos que es cuando uno de los padres hace una metilación de un gen, y entonces cuando pasan al bebé, pues nada más tenemos uno para funcionar porque el otro está metilado. Si hay mutación en el que no está metilado, entonces no tenemos con qué compensarlo, y es cuando se dan los síndromes como de Angelman o Prader-Willi. Y ya vimos que es una enfermedad autosómica dominante. Y pleiotropismo o pleiotropía, ya vimos que es que una mutación en un solo gen nos da manifestaciones en varios órganos, que no es fácil o no hay una manera así de decir por qué está asociado a tener, por ejemplo, dislocación del cristalino con tener extremidades largas. Pero bueno, en su pleiotropía es una mutación en un solo gen que nos da manifestaciones en varios órganos, digamos de manera no relacionada. Entonces aquí lo que tuvo el paciente, o lo que explica el caso del paciente E, es que la enfermedad no le penetró, tiene un cromosoma mutado que pues haría que el paciente expresara la enfermedad, pero como es penetrancia incompleta no manifiesta la enfermedad aunque tenga el cromosoma mutado. Te veo en el siguiente video.